Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra gran familia de Intreazors. Gracias, como siempre, por ser parte de esta comunidad y, bueno, todos los días esforzándonos y haciendo de todo para tratar de traer las mejores informaciones, las mejores comunicaciones, las mejores personas que nos puedan ayudar a crecer en nuestro negocio inmobiliario. Hoy, como siempre, la excepción. Hoy es. Imagínense eso, hoy, como siempre, la excepción, pero es así, tenemos un invitado súper, súper especial, una persona con la que vamos a hablar de muchas cosas que nos van a servir para poder crecer en nuestra actividad inmobiliaria. Sin ni más ni menos, permítame primero presentarme porque estamos haciendo el podcast y estamos haciendo la entrevista. Y quiero darle la bienvenida a nuestra directora de podcast, Carol Rodríguez. Carol, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos acá muy contenta, muy agradecida. Realmente ha sido un día fabuloso. Qué bueno, Carlos. Bueno, y para hoy les cuento que tenemos un súper invitado. Tenemos una persona, como les dije al inicio, una persona que nos va a ayudar muchísimo para poder crecer en nuestra parte inmobiliaria. Siempre nos esforzamos por conseguir las mejores personas que nos puedan instruir, nos puedan orientar. Y aquí venimos todos a aprender. Así que permítame darle la bienvenida a nuestro gran invitado en el día de hoy. Ricardo Melo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es realmente sin fronteras, ya no hay aquí, ya no hay allá, estamos en todos lados al mismo tiempo. Muchas gracias. Exacto. Qué bueno, Ricardo. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia inmobiliaria de los Intreazos. Bueno, y sin más ni menos, vamos a entrar ya en materia. Ricardo, cuéntanos un poquito de ti para que todo el mundo sepa quién es Ricardo Melo, dónde te encuentras. Ahí sí, como decían cuando uno estaba soltero, dice casado, soltero, divorciadito. Estoy absolutamente casado con la profesión y estoy aquí en una fría Buenos Aires en este momento y Ah, la verdad ya hace 15 años me dedico a coachar agentes y brokers inmobiliarios. He aprendido mucho del rubro y la verdad con muchísimas ganas de compartirle todos los insights que he aprendido todo este tiempo. Así que básicamente apasionado como escucho que también contagian ustedes. claro, Oh. definitivamente. Y cuéntanos un poquito entonces para entrar en el ramo inmobiliario, con este movimiento y con este crecimiento y a partir del 2020 que las cosas cambiaron, ¿cómo ves tú que va evolucionando lo que es la parte inmobiliaria, el ramo inmobiliario en el mundo? Has dicho algo clave, Orlando, cómo va evolucionando y cómo va cambiando. Una de las inteligencias que más trabajo a nivel de empresas inmobiliarias es la nueva inteligencia adaptativa. Entendiendo que el rubro Wow. está en un escenario VICA o VUCA en inglés, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y eso hace que entrenemos la adaptabilidad, que básicamente es responder a la pregunta: ¿cuánto tiempo tardo yo en transformar un problema en un desafío? Así que básicamente es de las inteligencias que últimamente, los últimos 6 u 8 meses, se ha trabajado más en oficinas, en brokers, equipos inmobiliarios de alta productividad. Ah, cuéntanos un poquito más en Wow. detalle este tipo de Por inteligencia. supuesto. La inteligencia adaptativa tiene 3 áreas, que en inglés se dice ACE, básicamente habilidad, carácter y medio ambiente. Wow. El rubro inmobiliario es un rubro de relaciones, por sobre operaciones. Y en este rubro relacional hay muchísimas cosas que podemos controlar y otras que no. El punto está en preparar una mentalidad de gestión y no una mentalidad de control. Gestionar conversaciones, gestionar base de relaciones, gestionar emociones, gestionar problemas y trastocamiento de expectativas y el manejo de la presión. Este es un rubro en el cual hay mucha presión y mucho trastocamiento de expectativas. Significa que espero algo y ocurre otra cosa. Así que el inmobiliario, cuando se prepara en adaptabilidad, se prepara tanto en habilidad como carácter, porque el medio ambiente no lo podemos controlar. Entonces ocurre que siempre se vio la adaptabilidad a escenarios cambiantes como un camaleón. Siempre nos han dicho, adáptate como el camaleón. Y en realidad el camaleón se adapta para pasar desapercibido, cambia de color según la ocasión. La adaptabilidad en el rubro inmobiliario es una adaptabilidad más parecida a la forma que tiene el agua. Y uno se pregunta, ¿qué forma tiene el agua?
indefectiblemente tiene que saber cómo es el medio ambiente, mucha presión o mucha temperatura. Según eso, el agua va a ser sólida, líquida o gaseosa. El agua es H2O. La vemos en forma de nubes, agua o hielo. Significa que el inmobiliario hoy tiene que tener estilos adaptativos según la persona que tiene enfrente, según el tipo de mercado y según el momento de la operación en el que se encuentra. Así que esa inteligencia es la top skill que hoy se busca en todos los medioambientes de trabajo de alta presión y este particularmente que es de alta productividad. Yo me imagino que todas Wow. las personas en el mundo y los agentes inmobiliarios nos pasa de que creemos de que no se necesita adaptabilidad. Es más, Correcto. no tenemos conocimiento de que tenemos que estar adaptándonos a diferentes circunstancias. Queremos siempre mantener un solo formato en el cual creemos que todo es simplemente ir, conseguir una propiedad, mostrar la propiedad y venderla, pero no pasamos por todas esas etapas y esa adaptabilidad que tienen en el agua. Yo pienso que esa característica tan importante, y tú lo estás mencionando, que no se me va a olvidar de la adaptabilidad y la comparación que haces con el agua, debemos de tenerla como un factor principal e importante para ser exitoso en los bienes raíces. Porque si nosotros no sabemos cómo funcionan las cosas, si no sabemos qué nos va a pasar en el proceso, cada vez que tengamos un cambio en el proceso, vamos a decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto tan de malas? Y eso afecta mucho a la gente, ¿o no, Ricardo? Has dicho otra palabra clave, Orlando, que tiene que ver con procesos. Esto es como una guitarra, ¿sí? Básicamente es uno cuando aprende música, aprende do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora, luego, después puede tocar un buen rock and roll, un folk o música clásica. Después va adaptando su música y su ritmo a la situación. Y en el real estate hay procesos que no son cambiables, como el H2O en el agua, sigue siendo H2O. Entonces, una base de relaciones comerciales, no una base de datos, que la sigue y alimenta una agenda productiva, que lo sigue y alimenta a un business plan y que lo sigue y alimenta, por último, a una accountability partner, a un compañero de responsabilidad para poder sostener constancia y disciplina en el tiempo. Entonces hablamos de 4 pilares fundamentales que juntos crean un proceso que luego hace que el mercado sea predictivo y sostenible dentro de toda la incertidumbre. Me gustó muchísimo y Ricardo, hermano, yo le pido permiso, pero me le voy a probar el concepto de lo de la guitarra, las notas musicales, El porque de ahí H2O. me salió una cantidad de cosas espectaculares para tenerlas en cuenta. Así que por favor, ayúdame y dejemos grabado ese énfasis, porque es que aquí nosotros tenemos la guitarra, te comentaba aquí detrás de Bambinelas, es que se dice, estaba Sí. estaba comentando que siempre mantenemos este icono de la guitarra porque es la referencia en el área donde nosotros estamos. Estamos a Ujú. 4 o 5 cuadras aquí de donde está la guitarra. O sea, la guitarra está aquí a las espaldas de nuestra oficina y me gustó mucho porque le veo mucho sentido y nunca lo había visto desde ese punto, Ricardo. Entonces, por favor, siempre voy a tener en cuenta a Ricardo Melo y voy a darle la honra de decirle, como Ricardo Melo nos enseñó un día acerca de la guitarra, por favor, y que para que todos los agentes inmobiliarios veamos este concepto tan claro. Yo, en resumido, dijera, si tú vas a ser cantante, no es que solamente compras la guitarra y ya. No. Sin duda. Ahora Sin, recuerdas, Ricardo, y ayúdame para que esto nos quede claro conforme a la guitarra, porque los agentes inmobiliarios en el mundo muchas veces pensamos que simplemente es colocar un aviso de se vende y ya. Solamente te total, guitarra y ya. Dale. Totalmente. He coachado a agentes de todo el mundo, y la mentalidad que hay que mantener es la misma, una mentalidad de alta productividad y lograr que el sistema de trabajo sea un sistema. Entonces, colocar el cartel termina siendo el fruto de un comienzo de una relación con un propietario o quizás con un futuro vendedor. El punto está en que si eso no es precedido y seguido por una acción específica estratégica, puedes hacer la mejor de las acciones que si está aislada no va a funcionar. Todas las acciones que hagas como agente dentro del rubro tienen que estar estratégicamente pensadas. Y para esto no hay que inventar la pólvora. En este rubro está todo, no solo inventado, sino está todo medido. Tener una agenda productiva es entender que la productividad empieza a marcarse con la ley de Pareto, que es el 80-20.
que el 80% de mis acciones me dan el 20% de mis resultados y Resultado. esfuerzo y el 20% del 80%. Pero aquí hay otra cosa en la alta productividad, es hacer el 20% del 20%. Ahí Entonces, salen las excepciones. claro, y ahí tienes lo excepcional y lo top productivo. Top producers, podríamos decir que top significa talento, oportunidad y pasión. Top. Soy top en este rubro. Tengo talento, sentido de la oportunidad y pasión por lo que hago. Y haciendo un doble Pareto, nos encontramos con las actividades directamente productivas. Entonces, en una agenda productiva de un inmobiliario consta de las actividades altamente productivas, indirectamente productivas y las actividades del tipo gerenciamiento de energía. ¿Por qué es esto? Porque como todo deporte de alta productividad, el descanso es parte del entrenamiento, boxes es parte de la carrera, y en este negocio no se necesita trabajar mucho, se necesita trabajar bien, porque si no vamos a terminar con el vacío de una vida ocupada, siendo simplemente un KPI con patas y no logrando propósitos, que es lo que realmente nos llena de brillo los ojos y a los clientes también. Lo que dijimos Pero al vea principio que, me parece que es súper importante y es tener en cuenta que si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que nosotros somos parte de un negocio donde no podemos estar en una sola puerta, sino tenemos que ver que estamos pasando en diferentes niveles para podernos adaptar al negocio y que en nuestra mente tiene que estar el principio de que no vamos a hacer ni siquiera el 20 del 80, sino que vamos a tratar de hacer el 20 del 20 y eso nos exige conocimiento, adaptabilidad. Cuéntanos acerca de esos cuatro pilares que tú estás diciendo, Ricardo. Los cuatro pilares se retroalimentan entre sí y tienen este orden secuencial. Entendiendo que no es un negocio netamente operacional, sino relacional, que se encuentra con operaciones en el medio de la relación, dejamos de tener una base de datos y comenzamos a tener una base de relaciones comerciales. Tener una base de relaciones comerciales implica que tiene que ser dinámica y la debemos trabajar. Trabajar las relaciones comerciales en el rubro significa estar en el top of mind de la gente. Esto básicamente funciona como el sonar de un submarino. Un submarino, para saber lo que hay alrededor, emite un sonido y rebota alrededor. Si no hay nada cerca, no lo detecta. Bueno, el sonar de la mente de los clientes compradores y vendedores del rubro funciona igual. Si tú no te has comunicado los últimos 60 días, la persona tiende a olvidarse del producto o servicio que tú estás ofreciendo. correcto. Entonces, el trabajo de la base de relaciones comerciales es estar en el top of mind de la gente, entendiendo que si yo no hice ningún toque o ningún contacto durante 60 días, tienden a olvidarse de mí. Entonces, propuesta de valor, tips de valor, pedido de referidos y demás. ¿Cómo alimenta la base de relaciones comerciales a la agenda productiva? Con actividades verdes y amarillas. Las actividades verdes son todas actividades que directamente hacen que ingrese dinero al negocio, entendiendo reuniones productivas, negociaciones, calibraciones de expectativas, todo lo que signifique uno a uno en vivo con futuros clientes y prospectos. Actividades amarillas es toda la parte organizativa, es preparar el cartel, subir a los portales, sacar las fotos, es toda la parte que es de entrenamiento invisible. Y eso alimenta el business plan, que básicamente es dividir el año en dos, entendiendo que el primer semestre del año no se trabaja igual que el segundo semestre del año, y en base a esas estadísticas de rotación de cartera de propiedades, de exclusividades en captaciones, de cierres, después trabajamos por último lo que es el accountability partner. ¿Cómo hago para sostener estos tres pilares todas las semanas, todo el año? Solo no podemos. Necesitamos generar un buddy, un compañero que nos ayude a rendirnos cuentas mutuamente, que puede ser un amigo, que puede ser un colega, que puede ser un broker, que puede ser un coach, al cual sí o sí le debamos rendir cuentas de lo siguiente. ¿Cuántas reuniones cara a cara hice? ¿Cuántos ajustes hice? ¿Qué calidad y qué tipo de negociaciones pude llevar adelante? ¿Y cuántas captaciones nuevas estoy necesitando para lograr mi objetivo mensual y semestral? Así que ese es el sistema resumido que funciona y simplemente hay que adoptar una mentalidad para subirse en él y no al revés. No hay que inventar nada. Hay que adaptarse y ajustarse a eso. ¿Cómo cree usted que podemos trabajar esa mentalidad? Porque a todo esto, lo que ya llevamos de todos estos minutos, hay una base. Y esa base es la mentalidad. Entonces Los tenemos fundamentos, sí. el plan, tenemos todas las estrategias, hay que trabajar, es un negocio de relaciones, no es un negocio operativo, ok, entonces
Tal esa cual. parte de mentalidad es muy fuerte para muchos. ¿Y Es cómo el, podemos trabajarla? O sea, ¿qué debemos hacer para nosotros ser el top realmente en la mente de los clientes? O sea, el, el ¿qué número, pueden hacer hoy en día? el número es entender que estamos en el negocio del no. Estar en el negocio del no es entender que generalmente los resultados que se lleva un inmobiliario, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica y Europa, lo he medido en todos lados, es entre un 15 y un 20% de todo el trabajo hecho en el año. Significa que va a recibir más noes que síes. Así que es entender que va a haber una gran cantidad, no de rechazos, sino de noes para poder transformarlos en síes. Y el modelo de cambio de mentalidad en este rubro tiene un orden y se llama MTAR. ¿Qué significa? Mentalidad, decisión, acción y resultado. Significa que uno no va a poder tener decisiones más grandes que lo que su mentalidad se lo permita, pero tampoco uno va a tener acciones más grandes de lo que sus decisiones se lo permitan. Y tampoco va a tener resultados más grandes de lo que sus acciones se lo permitan. Espectacular. El orden del cambio es mentalidad, decisión, acción y por último, lo primero que todos queremos, que es el resultado. No, pero le iba a decir que lo repitieras ahí sí como dice, con el énfasis. Sí, Bueno, porque eso nos ayuda a resumir todo lo que estamos hablando, como decías ahorita, Caro. Todo es cuestión de mentalidad y desde ahí sí. comienzan a trabajar todas las cosas. Aquí he escuchado mucho una canción que dice, repítelo. Repítelo, Ricardo, Tal, y es más, lo voy a escribir, Medar, ¿no? Medar exactamente Nos los explicas para que todos nos quede y claro por qué Al supuesto. detalle, significa exacto. esa parte, porque imagínate, es muy claro y todo comienza aquí para que se manifieste allá. La M y la R es la inicia y la finaliza. Dale. Exactamente, esa es la brecha. Y para darle doble clic a eso, la mentalidad no es qué es lo que tengo que hacer todavía, sino es quién tengo que ser para hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer. Wow, el ser, el ser. Exactamente. Y ahí es un archivo guardar como. ¿Quién tengo que ser para hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer? Qué Entonces, la bueno. mentalidad está hecha de la actitud, la mentalidad está hecha de la inteligencia emocional, adaptabilidad, resiliencia, ¿sí? Y es también el sentimiento de abundancia o escasez. En este sentido, cuando hacemos doble clic en la mentalidad, nos encontramos con dos grandes compromisos. El compromiso con hacer que las cosas pasen o el compromiso con describir por qué pasan las cosas. Realmente una mentalidad de alta productividad siempre está comprometida con hacer que las cosas pasen. Y una mentalidad status quo está comprometida con describir por qué pasan o no pasan las cosas. Primer punto, mentalidad. Generalmente esa mentalidad es la que me permite tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, al agente inmobiliario no le gusta, no le cuesta elegir, le cuesta renunciar. Este es un punto clave porque uno puede elegir ser abundante, tener libertad financiera, libertad geográfica. Es fácil elegir eso. Elijo tener salud. Es fácil. Lo que es difícil, ¿a qué tengo que renunciar para elegir esto que yo quiero? Y si la elección no es demasiado grande y simplemente es un objetivo y no un propósito, lo más probable es que durante el tiempo caiga y no tenga constancia y no tenga disciplina. Por lo tanto, lo más importante de decidir con esa mentalidad es saber muy bien a qué tengo que renunciar. El problema no es lo que elijo, sino el desafío es a qué tengo que renunciar específicamente. Pasando de la M a la D y de la D a la A de la acción tiene que ver con que un gramo de acción vale más que toneladas de intención. Hay un principio que se llama principio de predisposición. Lo decía Serena Williams. El 50% del partido tú lo ganas o lo pierdes antes de salir a jugar. Sí, Ese principio llega hasta mentalidad. aquí, que es la acción. Y la acción tiene que ver con empezar a renunciar en las acciones con constancia, disciplina y hábitos generados. En ese orden. Generalmente el inmobiliario me dice, Ricardo, ¿cómo hago para tener constancia? Yo digo, primero, edifica la coherencia. Constancia o inconstancia es que cumplas o no con una acción determinada. Coherente o incoherente es que cumplas o no con tu palabra. Y por último, llegan los resultados, que llegan en forma de brotes, no llegan en forma de una gran selva de resultados. Y esos pequeños brotes son los que me van indicando que voy por el camino correcto. Ahora, si el resultado no es el que espero o no llega al momento que yo quiero que llegue, no tengo que cambiar la acción, tengo que ir a la mentalidad.
porque si no entramos en un racket de acción y reacción, y es lo más peligroso que te puede pasar en este rubro, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Accionar y reaccionar sale mucha plata en este rubro, porque perdemos tiempo, que es la moneda de oro en este rubro. Y entonces tú decías hace un momento que todo es parte de un proceso y Claro. resulta que todos, pueda que en un momento determinado tenemos una mentalidad, pero esa es una mentalidad ambigua que queremos obtener un resultado tipo horno microondas. Entonces, tenemos la Totalmente. mentalidad y queremos que el resultado se dé, pero no queremos pasar el proceso. Y ese proceso dentro de lo que es la mentalidad, lo que es la parte de la decisión, lo que es la acción y obtener el resultado, cada uno de ellos también tiene procesos internos que hay que saberlos manejar. Has dicho algo que me encanta escuchar, que pocas veces lo escucho, que es el éxito microondas no existe en este rubro. Y totalmente, por eso un método de cambio es el método Kaizen. El método Kaizen es el método japonés que dice pequeños pasos para grandes resultados. Uno tiene dos formas de cambiar. Cambio por choque, radical, inmediato, pero no genero hábitos, o cambio a pequeños pasos, que el primer paso nunca te lleva a donde quieres ir, pero siempre te saca de donde estás. ¿Y de dónde hay que salir permanentemente en este rubro? De la mentalidad de escasez, de la confianza baja, del nivel bajo de confianza, del yo no puedo, del así son las cosas, de a mí no me sale y de todas las distorsiones lingüísticas que Argumentos aparecen. mentales. Totalmente. Y es más, yo les digo las conversaciones aduaneras. ¿Por qué? Porque son la frontera de tu zona de confort y vienen como la aduana en una frontera y te dicen, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué es lo que llevas? Y generalmente son conversaciones que nos hacen cada vez más chiquitos y volvemos otra vez al compromiso con describir. Así que hay que traspasar esa frontera y desafiar esas conversaciones que nos limitan, que es desafiar la propia historia. Wow. Y a todo eso, lo que usted está diciendo, ¿cómo va a trascender el agente inmobiliario hoy en día con las herramientas, con el trabajar la mentalidad? O sea, ¿qué puede hacer un agente de bienes raíces que ya está en el sector, que no tiene los resultados o que quiere entrar en este sector? Porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y hoy en día creen de que voy a vender una propiedad, el efecto horno microondas, y no es así. Es un proceso, es una formación. ¿Qué cree Es, usted que realmente está impactando esa parte como el saboteo de su propia mente, que no aplique las herramientas y que realmente no se ajuste o no se adapte al futuro inmobiliario que viene agresivamente? Según Harvard hay 5 estadios de crecimiento. El primer estadio se llama existencia, que puede durar hasta máximo un año, que es un estadio en donde los miedos y la mentalidad del inmobiliario es, ¿serviré o no para esto? ¿Será o no lo mío? Y los miedos son más de existencia que otra cosa, no son miedos operativos, son miedos de, ¿este rubro es para mí o no? El segundo estadio Harvard le llama supervivencia, que es un en donde logro tener pequeños primeros resultados, pero todavía no puedo holgadamente vivir de todo el ROI que me genera el rubro. Y ya el tercer estadio en adelante son estadios que se llaman éxito. Estadios en donde estuve un año y medio, máximo 2, cosechando buenas relaciones, generando también mucho aprendizaje en el hacer. Hay una sigla que se llama OJT, que es lo que significa es el primer año de trabajo, y ese primer año de trabajo básicamente es, tú vas a aprender un montón de cosas que no están en los libros, trastocándote expectativas con la gente, y vas a aprender que le has dicho una cosa y has entendido otra, que vas a aprender que quizás muchas cosas de las que piensas que son secuenciales no son así en la vida real, y eso ocurre durante el primer año. Ya luego cuando cosechas referidos, por eso siempre hay que trabajar las relaciones, cuando estás en el top of mind de la gente, empiezas en el tercer estadio a cosechar el éxito. El éxito es que tu nivel de esfuerzo es directamente proporcional al nivel de resultados. Al Wow, principio, tu nivel de esfuerzo no es proporcional al nivel de resultados. En el correcto. estadio 3 se acapara. Y en el estadio 4 y 5, que se llama despegue y madurez de recurso, tu esfuerzo va muy por debajo de los resultados. Significa, no es que cada vez que avanzas haces menos, sino que te esfuerzas menos para lograr más y mejores resultados. Resultados. Así que es una curva que trabaja el esfuerzo y los resultados permanentemente. Wow, excelente, Ricardo. Y me dejaste pensando entonces, eh,
en lo que hemos hablado, y ya que el tiempo se nos está acabando, Dios mío, es que pasa el tiempo tan rápido, pero bueno, en esto que estamos haciendo y que tenemos aquí varios agentes inmobiliarios que dicen sí, tienen razón, pero ¿cómo vamos a comenzar nosotros a manejar dos términos importantes que tú acabaste de decir? Y es que tenemos que seguir unos pasos para crear unos hábitos dentro del conocimiento que tenemos que tener de cómo funcionan las cosas. Entender que cuando salimos en esta industria no todo es sí. Por lo contrario, casi que el todo es no, y lo que No. tenemos que buscar es el sí. Entonces, si mentalmente comenzamos a generar una mentalidad donde decimos, en este campo todo es no, no, no. Cuando nos vengan los no, pues está bien, es parte del proceso. No, no, y tenemos que buscar el sí. Entonces, los no nos pueden paralizar. ¿Cómo hacemos para crear esos hábitos? O sea, si aquí sabes que tenemos un grupo de agentes inmobiliarios que te dicen, Ricardo, nosotros llevamos muchos años, pero nos sentimos paralizados. O de pronto otros dicen, Ricardo, estamos comenzando en el área inmobiliaria. Otros pueden decir, estamos medio medio. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos recomiendas para terminar? ¿Qué nos recomiendas que nosotros como agentes inmobiliarios debemos de hacer para comenzar a crear unos hábitos que nos lleven al paso de ser exitosos en la industria? Excelente, excelente pregunta, Osvaldo, porque justamente quien hace esas preguntas en diferentes estadios, el que recién arranca diciendo cómo comienzo, el que está avanzado, cómo sigo rompiendo los techos de cristal para que el negocio Exacto. crezca, generalmente quien nos exige resultados cada vez más rápidos es el estado ansioso. Y el estado ansioso en este rubro mata la alta productividad. Entendiendo que hay 4 naftas que se trabajan fuertemente en este rubro por inercia y hay que mejorarlas. 4 combustibles. Se llaman querer tener el control, la ansiedad, la presión y la exigencia. CAPEN, como regla mnemotécnica. Entendiendo que la ansiedad es un exceso de futuro, digo, pero yo quiero el resultado ya, estoy haciendo estas cosas y no tengo resultados. Bueno, es entender el delay que hay en el rubro. Todo lo que haga hoy, el mercado va a estar respondiendo entre un mes y como mucho mes y medio. Por lo tanto, si hoy no estoy teniendo resultados, no me tengo que preguntar qué estuve haciendo la semana pasada, sino que me tengo que preguntar qué estaba haciendo hace un mes. Porque las relaciones crecen lento como una palmera y caen rápido como un coco. Entonces, en ese sentido, el tiempo de delay hay que enseñarle al estado ansioso que es un tiempo de mes, mes y medio. Por lo tanto, 1, 2 semanas puedo estar trabajando a pico y a tope, pero voy a tener resultados al mes y mes y medio. Y aquellos que quieren romper un techo de cristal para seguir elevando el nivel de su negocio, les recomiendo una estrategia que también es de Harvard, que se llama The Blue Ocean Strategy, que es la estrategia del océano azul para tornar a la competencia irrelevante. La estrategia del océano azul lo que dice es, toma una matriz que se llama ERIC. ERIC significa eliminar, reducir, incrementar y crear. Significa Wow. eliminar qué hábitos o acciones que está haciendo actualmente tu competencia, tú la vas a dejar de hacer. Eliminar. Reducir. ¿Qué hábitos o acciones está haciendo actualmente la competencia y tú la vas a seguir haciendo, pero en menor escala? Incrementar. ¿Qué hábitos o acciones está haciendo tu competencia y tú vas a hacer por encima de la media de la industria? Y por último, crear. ¿Qué no está haciendo nadie que tú vas a empezar a hacer? Un ejemplo viviente de esto es el Circo du Soleil. Eliminó la carpa, eliminó los animales, reduzco el peligro, reduzco lo payasesco, reduzco el humor, incrementó línea argumental, incrementó vestuario y creó un nuevo artista estrella, la temática. Entonces, Eric torna la competencia irrelevante, deja de destacarte y empieza a distinguirte. No, definitivamente, Me Ricardo, aquí encanta. nos podemos quedar, mejor dicho, yo iba a decir que unas horas más, pero esto es como para hacer seminario y seminario y Ah, seminarios. sí, De verdad que sí. muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Sé que vamos a seguir trabajando porque yo creo que todos aquí están diciendo más, estamos como cuando salían los cantantes, ¿no? Otra, otra, otra. Así vamos a estar con Ricardo, pero creo que no se preocupen que vamos a estar constantemente trayendo a estas entrevistas a Ricardo Melo.
Ricardo, te damos infinitas gracias por este Será un momento, placer. tu apoyo, gracias por todo tu sabiduría. Y bueno, vamos a dejar aquí la información de Ricardo para que cualquier persona que esté interesado en los servicios que presta Ricardo, porque ahora son a nivel internacional y a través Exacto. de Intreazo vamos a dejar todos los números de teléfono y la información para que por favor lo contacten, para que puedan tener sus interacciones personalizadas. Carol, muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechemos el minutico de la despedida, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Es hacer una espalda con espalda entre emprendedores apasionados, porque si hay algo que me contagia también de ustedes es la pasión por querer que al otro le vaya bien. Y la verdad que para mí es un Exacto. placer. Así que nos vemos en las redes. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas Carol, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente fue exquisito este tiempo. Rico, rico, sabroso en bienes raíces. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y ahora nos vamos a la sección de preguntas y respuestas.